Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar ahora sobre el mensaje a la nación que ha brindado la presidenta Dina Boluarte respecto a la operación quirúrgica a la que se sometió y también a los señalamientos de su presencia en Mykonos. ¿Qué es lo que ha dicho la presidenta Boluarte esta vez? Bueno, lo hemos visto en su faceta más altiva, por así decirlo, y lo que ha señalado es que emplaza a la fiscal de la Nación a que la cite para declarar, para esclarecer los señalamientos que enfrenta. También ha dicho que un sector político busca someterla a una vacancia que ha habido a lo largo de este periodo en la que ella viene gobernando, intentos de vacancia. Vamos a analizar esta conducta de la presidenta Dina Boluarte porque no hay que olvidar que el presidente de la República tiene que rendir cuentas a la ciudadanía de su accionar. Y parece que la mandataria no se da cuenta que las críticas en este sentido son válidas. Vamos a conversar con el exministro de Sector Interior, Carlos Basombrío, con quien ya estamos conectados vía Zoom. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, como siempre, un gusto ser entrevistado por Perú 21. La presidenta Dina Boluarte ha dado un mensaje a la nación y su postura, como ya en otras ocasiones, ha sido a la defensiva. Esta vez ha emplazado al Ministerio Público a que la cite para responder, según ella, los cuestionamientos que se le hacen. A ver, en primer lugar, decir que no la he visto muy defensiva, he visto completa el mensaje, más bien agresiva, defensiva en el sentido de defenderse, pero lo hace de una manera muy agresiva, ofensiva con los medios de comunicación, ofensiva con la fiscalía, pero en fin, esa es una característica que ella cree que la hace más y no se da cuenta que tiene 3% de aprobación. Pero bueno, el, el, la segunda cosa a mí me parece muy parecido al mensaje que dio, creo que fue en diciembre pasado, ya no me acuerdo, en el caso de las joyas que lució los relojes Rolex y que salió a decir una segunda versión o tercera versión de los hechos, en la cual creía solucionar el problema, pero no, en ese caso lo agrandó porque introdujo el elemento del famoso préstamo que es tan grave como si se lo hubieran regalado porque el efecto era el mismo. En este caso, me parece en primer lugar eh, desagradable que se use a todo un gabinete para que ella pueda dar versiones sobre hechos individuales, digamos. No es un tema de gobierno, es un tema de sus problemas personales generados por ella. Eh, la vi muy preocupada por la vacancia. Yo sinceramente creo que no hay ninguna posibilidad de que haya los votos. Tiene, al igual que Pedro Castillo en su momento, tiene una pésima evaluación política. No la van a vacar por el tema de la, de la cirugía plástica. No, a mí personalmente, por lo menos, me parece que no debería ocurrir, pero eso no interesa. Yo creo que no tienen los votos. En segundo lugar, me parece que miente cuando dice que no se ha hecho una cirugía plástica. Y puede haber comprometido en su mentira a médicos porque dice que va a enseñar su hoja médica. Hay centenares de fotos. Cualquier usuario de redes sociales, que somos la mayoría que usamos, hay enorme cantidad de fotos que comparan antes y después de la operación. Y es traslúcido, es evidente que eso es una operación de cirugía plástica porque está evidentemente transformada el rostro y completo. Personalmente, que ella quiera hacerse una operación de cirugía plástica, me parece que está en todo su derecho. Que me parece una frivolidad que lo haga durante su gestión en un gobierno, en un país que está aumentando el hambre, etcétera, etcétera, es un mensaje pésimo. Pero no es el único mensaje pésimo que ella ha transmitido a la ciudadanía.
Yo creo que ahí hay una falta de transparencia que ha generado toda digamos, idas y venidas con respecto a esa operación, pero de nuevo, miente, no puede sostener que fue una operación de salud, porque eso sería específicamente en la nariz y todo el rostro se ha cambiado, no hay que no hay que verlo con lupa, ¿no? Entonces me parece ahí una afirmación que no condice con la verdad. Y eso lleva a no creerle, pues, en general, ¿no? La segunda cosa, lo del cofre. Omite por completo que a nadie se le ocurrió hablar de Mykonos, porque sí, porque querían saber dónde se iba el fin de semana. No, señora Boluarte, no, para nada. Se descubrió el cofre de la presidencia que se retiraba de Mykonos en el contexto de una operación para tratar de atrapar, o entre comillas, tratar de atrapar a el señor Cerrón, una de las tantas operaciones. Fue una operación muy grande y se había filtrado a la prensa y lo filmaron al cofre, allí retirándose. Ahora sabemos que el retiro del cofre coincide perfectamente con la versión del chofer, que no tiene por qué mentir, que no tiene por qué inventar algo para meterse en un lío de inventar que la presidenta dijo, estuvo donde estuvo. Si no estuvo, ¿para qué? ¿Para qué el señor se iba a meter ese lío? Además, recordemos que el premier, en su momento, hace 3 semanas, dijo que la presidenta sí estuvo en Mykonos y al día siguiente fue desmentido por el vocero, o sea, por ella, porque habían cambiado de versión. O sea, el premier coincide con el chofer, coincide me parece que también lo ha declarado ¿cómo se llama? El presidente de la Junta de Propietarios. Me parece que también ha señalado que eso ocurrió. En fin, entonces, cuando se le agrega una mentira tan evidente como lo de que no hubo cirugía plástica, por un lado, y por otro, que no estuvo en Mykonos esa noche en el contexto de una operación de protección perdón, mejor dicho, de búsqueda de Cerrón. Entonces, qué difícil es creerle. Y ella dice, yo no soy mentiroso, los quiero a todos, pero no se da cuenta que la gente no es tonta, que los medios de comunicación van a explicar además las contradicciones que hay, que eso va a ir contra ella, que la fiscalía acaba de reconstruir con el chofer el viaje a Mykonos. Entonces se va metiendo en una situación de mayor enredo. Por eso digo que se parece a lo de los Rolex. Sí, y señor Basombrío, ella ha dicho, entre otras cosas, que buscan desestabilizar el gobierno, que asegura que no oculta delincuentes en sintonía con los cuestionamientos de Vladimir Cerrón. Luego también, bueno, ha dicho que nunca fue al condominio Mykonos, pero ella, en vez de tomar una posición de mea culpa y reconocer los errores políticos que ha cometido durante todo este tiempo, la falta de transparencia, sobre todo no responder a la prensa las preguntas incómodas y tomar una actitud más bien como represiva, anotando los nombres de los periodistas, ella se ha victimizado en este mensaje a la nación. Sí, pues, pero se victimiza alguien que tiene 60% de aprobación y la gente tiene sensibilidad frente a eso. Cuando alguien tiene 33% de aprobación o 4% de aprobación y le conoce mentiras, disculpen la expresión, pero cuando no se dice la verdad se dice una mentira en otros temas, etcétera, la victimización no funciona, la gente no la quiere. Entonces no va a aceptar que ella sea víctima en este caso. Sobre el tema de que ella no protege A delincuentes. prófugos, están los audios, que ya pasaron por un primer peritaje, donde su ministro del Interior, el protegido máximo, señala claramente que en Palacio se discutía y se hablaba de cómo proteger a Cerrón. Si se quiere hablar de protección, hablemos de su hermano. Hablemos de su hermano que se ha fugado y ella no ha dicho una sola palabra al país
explicándole cómo así su hermano se fuga y que le parece pésimo, porque no le parece pésimo y porque además ahorita que pudieron poner al hermano en el programa de emergencias, no lo pusieron. Entonces, todas esas cosas las sabemos, nos cree tontos, desinformados. Yo creo que las personas que están desinformadas, que sí hay, no les interesa escucharla tampoco a ella. Quienes escuchan un mensaje de ese tipo de gente que está informada y se indigna por las medias verdades y las falsedades que dicen, ¿no? Y señor Basombrío, al inicio, hace mucho tiempo, meses atrás, hablábamos de que es posible que el Congreso en algún momento la vaque a Dina Boluarte porque ya no la necesitaría, pero ahora vemos un letargo desde el Congreso, un silencio cómplice y también vemos un amiguismo con el Ejecutivo en ciertas normas, como por ejemplo esta ley que deroga la detención preliminar. Eh, ¿Cuál cree que va a ser el futuro de Dina Boluarte? A ver, esa ley es una ley salvaje, irresponsable, una ley monstruosa en términos de lucha contra el crimen organizado, y ya he encontrado evidencias de que ya había sido cuestionada por algunos medios que iban a aprobar eso, pero en fin, si no la aprobaron sin darse cuenta de lo que aprobaron, o el Ejecutivo la aprobó sin leerla, la promulgó sin leerla, como ha dicho el ministro de Justicia, que ahora sí la va a revisar. Estamos ante una irresponsabilidad mayúscula, una vergüenza. Pero que no cambia nada el tema de que el Congreso, yo creo que apenas se convoquen las elecciones, que es en abril del 2026, va a querer deshacerse de ella, porque ella, y ayer lo ratifica, no satisface a nadie. Entonces, todos los que queden asociados a esa relación, que son la mayoría de la bancada del Congreso, y el resto, por añadidura, van a terminar muy quemados para las elecciones siguientes. Yo sí creo que van a tratar de vacarla, pero no ahorita, y no por esto. En abril, para cuando ya no se puede disolver el Congreso, y ni adelantar elecciones, porque ya están convocadas las elecciones. Entonces, me parece que es un error total de evaluación política pensar que iba a sufrir la vacancia y creo que estar un poquito más tranquilo. Lo que pasa es que cuando uno está aterrado, porque creo yo, esa es mi hipótesis, está muy asustada, como lo estaba Pedro Castillo, porque sabía que las cosas que se estaban diciendo no eran falsas, pues, no eran falsas. Entonces una persona muy asustada que busca una salida y qué vergüenza de los ministros prestarse a eso, sinceramente. A mí me da vergüenza ajena que un ministro se preste a aparecer en una foto de ese tipo, ¿no? Me parece, a mí, el cargo ministerial está muy desprestigiado, la verdad. Muy bien, entonces ya veremos en los próximos meses el comportamiento de la señora Dina Boluarte y también del Congreso para ver si es que No, efectivamente, yo no creo que el Congreso la vaya a apoyar abiertamente, por lo menos, para que termine su mandato. Me inclino a pensar que la van a tratar de sacar y cada vez va a ser más dura la oposición a ella del Congreso, dura entre comillas, porque para manifestarse que no avalan a una presidenta de esa naturaleza y eso la va a seguir afectando porque ya la capacidad de respuesta está limitada por sus propias, usemos la palabra delicada, poca transparencia y poca verdad. muy bien. Muchísimas gracias, señor Basombrío, por estar conectado con nosotros analizando esta situación. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Bien, era entonces el ex ministro del sector interior, Carlos Basombrío, que estaba conectado con nosotros analizando el mensaje a la nación de la señora Dina Boluarte, presidenta de nuestro país, en la que ha tratado de rechazar todas las imputaciones que se le hacen, los cuestionamientos, específicamente su presencia en Mykonos. ¿Cómo se justifica la presencia de un vehículo de Palacio de Gobierno, donde ya el chofer ha sido citado a la Comisión de Fiscalización para que hable acerca de esta situación? Además, otro cuestionamiento que se le hace: ¿cómo justifica su ausencia en el postoperatorio luego de su operación quirúrgica? Ella ya confirmó que sí se sometió y ha dicho que va a entregar su historia clínica, pero según el analista, no hay forma de que esa versión de que se operó por salud se sostenga en esta investigación que podría abrirse, que sin duda ya el Ministerio Público está
evaluando y también está recabando información, sobre todo la actitud de la presidenta Boluarte para emplazar al Ministerio Público a que la cite para que ella declare. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.